Estamos, amados hermanos y hermanas, en la cuarta iglesia de las 7 del Apocalipsis. Solo como detalle para los que se incorporen tanto a la clase como al canal de YouTube, recordemos que no son las únicas iglesias que existían en Asia. Dios escoge estas 7 iglesias con el propósito de enseñarnos a nosotros de carácter del individuo y de carácter de la iglesia en conjunto en el paso de los tiempos. Habían más iglesias como las que estaban en las provincias cercanas a ellos. Y estas 7 iglesias están ubicadas o estaban ubicadas en lo que hoy se conoce como Turquía y Siria, en esa zona. De hecho, en la zona de los últimos acontecimientos, donde hubo un terremoto muy grande en las semanas pasadas. También otra cosa que tenemos que tener claros es que estas iglesias son usadas como testimonio de la iglesia de Cristo en el paso de todos los tiempos, desde aquí hasta que Él regrese, aunque estas iglesias no existen. Porque no es en realidad la parte geográfica de la iglesia, sino una conducta que Dios rescata en cada una de esas iglesias para poder llamar nuestra atención. En la cuarta iglesia, que es la que estamos estudiando hoy, Sardis, que se conoce como la sobreviviente. Y de hecho puse una imagen de un bebé con un señor levantando a su bebé, porque es como si hubiera habido un renacer de la iglesia. La iglesia inició en los tiempos de lo que consideramos en el estudio de Apocalipsis de la iglesia en Éfeso. Ahí fue donde comienza el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia inicia, no olviden cerrar, gracias, los micrófonos. El periodo de la iglesia inicia en el aposento alto cuando se derrama el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí inicia el periodo de la iglesia. Muy importante separar lo que es la gracia del periodo de la iglesia. Porque de hecho, de manera errónea, muchas personas afirman que la gracia inició ahí justamente. Otros dicen que la gracia inició en la cruz. Y la gracia no inició en la cruz, ni la gracia inició con el derramamiento del Espíritu Santo. La gracia siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y por supuesto en la historia, en la relación de Dios y humano. Porque la gracia se vio efectiva delante de Adán y Eva cuando en vez de ser destruidos, Dios le dio provisión a ellos de 2 animales inocentes con los cuales fueron sacrificados para con las pieles de ellos cubrirlos, y ahí está presente la gracia. La gracia, según Pablo a los Efesios, dice que está presente desde antes de la fundación del mundo. Cuando él dice que fuimos escogidos nosotros y fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, la gracia siempre ha estado presente en la historia de la humanidad porque la gracia tiene nombre. La gracia se llama Dios, la gracia se llama Jesucristo. Entonces la gracia no inicia cuando las iglesias inician. Lo que inicia en el aposento alto es el periodo de la iglesia y ahí es donde hay un antes y un después. Aunque nosotros cuando estudiamos el calendario común de la humanidad, que marca un antes y un después de Jesucristo, este antes y después de Jesucristo no es el que marca realmente la división de lo que la humanidad experimenta de los últimos tiempos. Realmente, donde existe el verdadero antes y después para la humanidad, no está en la cruz tampoco. Entiéndase que el antes y después, cuando estamos hablando, es el periodo de la iglesia que inicia con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos cuando los capacita para poder ir a enseñar. Ese es el periodo de la iglesia. En el libro de los Hechos es donde inicia el periodo de la iglesia hasta que Jesucristo venga por su iglesia y nos levante, nos lleve en los aires, sea que Él venga antes o muramos antes, pero ese es el periodo de la iglesia. Inicia con el derramamiento del Espíritu Santo y termina con la ascensión de la iglesia a encontrarse con el Señor Jesucristo. En ese periodo, en ese tiempo, es que estamos estudiando nosotros desde la constitución de la iglesia en el libro de los Hechos hasta el término de la iglesia descrito en el libro del Apocalipsis. Estamos en el cuarto tiempo o en el cuarto periodo llamada Sardis
o llamada la sobreviviente, porque eso significa Sardis. El periodo que comprende Sardis, la sobreviviente, es más o menos en el siglo XV, entre el 1517 a 1648. Estamos hablando dentro del periodo de la Reforma, porque la iglesia de Sardis es la iglesia que es la que escapa, la sobreviviente, la que logra huir. Ese es el término o la terminología de la figura. Por lo tanto, esta iglesia representa la salida de algo en lo que se encontraba atrapada, la salida de algo donde se encontraba esclavizada prácticamente, y esa es la doctrina errada en la que se encontraba la iglesia para esos tiempos. Recordemos que el periodo de la iglesia inicia con Éfeso, que significa la deseada, era la iglesia apostólica. De ahí pasa al tiempo de la iglesia de Esmirna, que ya lo estudiamos, que fue la iglesia perseguida, para llegar al tiempo de la iglesia de Pérgamo, que es matrimonio, que fue el sincretismo que hubo dentro del sistema donde el emperador romano viene y se asocia, se sincretiza con el cristianismo, ya no lo persigue más, sino que se asocia porque vio que estaba creciendo muy rápido, muy aceleradamente. Entonces decide absorberlo, pero de la manera en que el paganismo absorbe al cristianismo, el cristianismo que se une justamente a este edicto de la tolerancia, entonces también el cristianismo absorbe al paganismo. Después viene el periodo de Tiatira, que ya lo habíamos estudiado, ya lo vimos en este periodo de Tiatira, es el continuo sacrificio, porque la iglesia siguió sufriendo de una persecución, pero ya de una persecución diferente. Era donde los cristianos perseguían a los judíos, los judíos persiguieron a los cristianos persiguieron a los cristianos. Así es como nosotros podemos ver los tiempos de persecución. A veces la gente dice, es que el cristianismo ha sido perseguido. No. Es que no solo fue el cristianismo, también el cristianismo persiguió. Y pongo comillas a este cristianismo porque estamos hablando del movimiento político, persiguió a otras personas para obligarlas a través de la fuerza a unirse al cristianismo. De hecho, persiguió al judaísmo. Y así ha sido ese movimiento durante el paso del tiempo, de donde está tanta hostilidad, tanta violencia, en nombre de Dios y en nombre de la fe. Así llegamos nosotros a Sardis, que es la que estamos estudiando hoy, que es la que se separa en esos tiempos que estoy mencionando, en el siglo XV, donde se separa del movimiento político que inició allá con Constantino en el siglo III. Este es el punto alto de la Reforma Protestante, es donde básicamente estalla el tiempo ya de la separación, donde la mayoría de la gente le atribuye a Martín Lutero, la mayoría de las personas lo ven como el reformador, aunque fue una reforma que empezó en el año 1083, 1093, fueron 500 años de preparación para la reforma, mientras que la iglesia de Tiatira era la que estaba siendo perseguida en ese proceso, donde no estaba de acuerdo con la forma en que operaba la administración de la fe. Se puso a perseguir al judaísmo, y después esta iglesia reformada también persigue al judaísmo, que fue algo que hablamos en una de las clases anteriores, donde Martín Lutero orquestó las ideas de antisionismo. Así es como llegamos a este tiempo, y le escribe el Señor a esta iglesia en Sardis de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esto es muy importante. Recuerde que nosotros desmenuzamos los versículos, agarramos y estudiamos palabra por palabra y versículo por versículo para encontrar el mensaje de Cristo en el contenido del texto. Porque no estudiamos con especulación, no estudiamos con sensacionalismo,
Nosotros estudiamos buscando el mensaje correcto, y el mensaje correcto es encontrar a Cristo y la obra de Cristo. La gloria de Dios es lo que tenemos que ver nosotros dentro del mensaje. Es el cierre de todos los libros de la Biblia. Es el cierre donde nosotros podemos ver al mensaje de Dios totalmente concluido, todas las profecías. Entonces, cuando menciona a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas diciendo esto, o sea que hay una comunicación de parte de Dios a la iglesia en Sardis, tenemos que preguntarnos primero qué son los 7 espíritus y qué son las 7 estrellas. Iniciamos con los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 1:4 podemos ver la mención de estos espíritus cuando dice que los espíritus de Dios, o sea, los 7 espíritus están ante el trono de Dios. Apocalipsis 1:4 no solo nos ubica quiénes son, que vienen de parte de Dios, que es de Dios realmente el mensaje, sino la posición en la cual se encuentran ellos, los 7 espíritus de Dios. No olviden cerrar el micrófono cuando entran, ¿verdad? Para que después no les cueste abrirlo cuando tengamos la charla. Los 7 espíritus de Dios están ubicados ante el trono de Dios. Por eso es que nosotros en el Antiguo Testamento logramos ver los espíritus de Dios representados en la menorá. Ya eso también lo estudiamos en una de las clases. En Apocalipsis capítulo 3, verso 1, indica que Jesucristo tiene, ya no solo está, tiene los espíritus de Dios. O sea, ya no solo es una posición, sino es identidad. Por eso que cuando él le habla a la iglesia de Sardis y le habla de los espíritus de Dios, está hablando de una conciencia que tiene presencia y una conciencia que tiene autoridad. Aparte de eso, en Apocalipsis 4:5 vincula a los 7 espíritus de Dios con las lámparas ardientes que están dentro del trono de Dios. Entonces, recuerde que estudiamos que las lamparitas, eso lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 1, representan a cada una de las iglesias. El aceite que está en la lamparita representa la unción del Espíritu Santo, y la luz de la lamparita representa el testimonio hacia la humanidad que la iglesia tiene que dar. Entonces, cuando él dice, o cuando él vincula los 7 espíritus con las lámparas ardientes, entonces se está representando la guía del Consolador, como lo llamó el Señor Jesucristo, el otro Consolador que nos guía a toda verdad, y está representando ubicación, pertenencia, porque tiene, y está ubicando guía, testimonio. En Apocalipsis 5:6 identifica a los 7 espíritus con los 7 ojos del Cordero y afirma que son enviados a toda la tierra. Esto es escrutinio. A quiero que le presten mucha atención, mis hermanos. Apocalipsis 5:6 identifica que los 7 espíritus de Dios con los 7 ojos del Cordero afirma que son enviados a toda la tierra. Aquí es donde deseo que por favor le prestemos muchísima atención. Las 3 figuras que nosotros vemos de los 7 espíritus de Dios, entonces, a lo largo de la Biblia, la primera nos enseña a nosotros que son simbolismo del Espíritu Santo, reflejados en la menorá, como les dije, compuesto de los diferentes espíritus que lo componen, o sea, de la pluralidad. Cuando nosotros hablamos de la iglesia guiada por el Espíritu Santo y la pluralidad de la iglesia, que es donde inicia el periodo de la luz para el mundo, porque eso fue lo que dejó el Señor como testimonio, dejó a la iglesia como testimonio, dejó a la iglesia para que predique, dejó a la iglesia para que discipule, dejó a la iglesia para que vaya a todas las naciones a enviar el mensaje de Cristo. Entonces, cuando analizamos esa pluralidad, la forma en que Pablo lo llama esto a las diferentes iglesias a las que él se comunica o le llama Pablo se refiere a la iglesia o a esta pluralidad del Espíritu de Dios manifestado hacia el mundo, no solo a través del Espíritu Santo, sino a través de la posición que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros para alumbrar a las demás personas, para guiar a las demás personas, para guiar a toda verdad, tanto a nosotros como a los demás. Le llama la multisabiduría de Dios. Así es como lo llama Pablo.
Después la otra figura que nosotros podemos ver también es como seres angélicos, y eso lo vemos en el Apocalipsis. Eso lo vamos a estudiar más a profundidad conforme va pasando los estudios de Apocalipsis, y estos seres angélicos son descritos como los seres vivientes. Pero estos seres angélicos no son ángeles, son una representación de la obra de Cristo. No quiero profundizar ahorita para no confundir. Llegaremos a ese punto y lo estudiaremos. Hoy veremos un poquito de eso nada más. Pero eso lo que refiere es básicamente a la gloria de Dios. Eso lo podemos ver nosotros, esos seres angélicos, en Apocalipsis capítulo 4, 6 al 8. Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 14. Y Apocalipsis 19, versos 4 al 5. Ahí lo podemos ver, estos seres angélicos. Cuando hablo de angélicos es de seres, espíritus de luz que representan algo para nosotros. Y la tercera figura, que es ya realmente la raíz de todo lo que es la imagen de los espíritus de Dios que se posesionan en la iglesia, que se manifiestan al mundo, que guían nuestros corazones, es el origen ya básicamente lo que es la esencia de lo que son los espíritus de Dios. Eso lo vemos en Isaías 11:2. Cuando dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que esto es lo que explica los 7 espíritus de Dios. Explica que los espíritus vienen de Dios mismo, se manifiestan a través del Hijo y se manifiestan a través del Espíritu Santo para que la iglesia haga una obra, una función de evangelio en la tierra. La función que hacían los profetas, la función que hacían las diferentes personas que Dios había puesto como testimonio, no solo los profetas, sino como Sansón, personas como Gedeón, todo este tipo de personas, los reyes, personas que prefiguran la obra de Cristo. Ese mensaje se da a través de la iglesia ahora, dirigida por el Espíritu Santo. Y la obra terminada de esto se conoce como la gloria de Dios o la gloria divina. Eso fue lo que vio Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 1, en el verso 15, vamos a observar justamente esos seres angélicos y vamos a observar un poquito de esa obra. Digo un poquito porque no me voy a quedar estudiando el libro de Ezequiel, sino mencionando algo de una manera rápida, que es lo que estamos viendo nosotros en Apocalipsis. Y es lo que él llama la atención a la iglesia en Sardis cuando le dice que los 7 espíritus y las 7 estrellas están justamente delante de él. Dice Ezequiel capítulo 1 verso 15: mientras yo miraba los seres vivientes, subraya esta parte de los seres vivientes, estos son los seres que yo estoy mencionando como angélicos. He aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de la rueda y su obra, escuche, el aspecto de la rueda y su obra, o sea, lo que hacía y lo que es, tanto la identidad como la acción. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólido. Ahorita les voy a explicar qué es el crisólido, porque esto es importantísimo conocerlo. Cada palabra, cada figura, cada detalle es muy importante nosotros conocerla. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movía hacia los 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las 4. Cuando dice que andaban y van en diferentes posiciones sin encontrarse, o sea, se van dirigiendo hacia los 4 puntos cardinales sin encontrarse, lo que está refiriendo ahí en cuanto a la gloria divina, en cuanto a la obra que los seres vivientes representan, es omnipresencia. O sea, van hacia los 4 puntos cardinales sin encontrarse, sin devolverse. Eso es alcance, eso es la omnipresencia de Dios. Eso es lo que él está viendo él en estas ruedas. Una rueda metida dentro de otra rueda, que son 4, que tienen esa forma, sosteniendo encima un trono, el cual ahorita lo voy a presentar como
imagen para que tengamos un poquito de idea. Y ellos se dirigen a los 4 puntos cardinales de la tierra. Eso representa juicio, eso representa bendición, eso representa la obra de Dios, porque la obra de Dios es tanto bendición como juicio. De una manera en la cual no se detiene nunca, porque el Señor es omnipresente y es eterno. Por eso cuando dice que ellos caminaban, se dirigían hacia los 4 puntos de la tierra, llenos de ojos, está hablando no solo de la omnipresencia, sino también del escrutinio, del examen que está haciendo a la humanidad. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel entonces en los 4 seres vivientes? Vean esta imagen que les voy a poner ahí. Él lo que está viendo es un carruaje. Esto que está arriba de las 4 ruedas, aquí ustedes pueden ver en las 4 esquinas las ruedas, a la par de cada rueda hay un ser viviente, y cada uno de los seres vivientes también representan la obra de Cristo. No, por eso es que es importante ver qué es lo que está diciendo el profeta, porque el profeta no está hablando de monstruos, no está hablando de animales que se van a comer a la humanidad, no está hablando de Cristo, está hablando de la obra divina, está hablando de la gloria de Dios. Entonces, cuando él está viendo eso, si usted observa en este espacio que está acá, que es como un vidrio, él lo que está observando sobre ese vidrio es un trono. Y este trono es justamente el trono de Dios, el trono que va a ver más adelante Juan en el Apocalipsis, que ve a uno sentado en el trono y al frente uno como inmolado y alrededor un montón de personas que lo están adorando. Pero vamos a concentrarnos en estas 4 ruedas, después hablaremos de los 4 seres vivientes. Estas 4 ruedas, como ven, es una rueda entre otra rueda. Aquí a la derecha la puse como para más fácil poder identificarla. Podemos ver la rueda dentro de la rueda. Esto representa al Padre y al Hijo. Y si usted ve la forma de la rueda, es como ver un anillo de matrimonio. Porque ese es el pacto que Dios hizo delante de Abraham, no con Abraham, sino delante de Abraham. Es el pacto que hizo delante de Moisés, es el pacto que ofreció a David, es el pacto que ofreció a Noé. Son los diferentes pactos, esos pactos son matrimonios, son conexión, son enlace, pero es el Padre y el Hijo pactando, es Dios pactando con Dios, porque según el libro de Hebreos no podía pactar con nadie más, sino consigo mismo, porque no hay nadie de la esencia de él que pudiera sostener ese pacto. Entonces estas ruedas lo que representan es lo que sostiene el pacto. El pacto es justamente el sacrificio del rey, la coronación del rey, cuando vendrá la coronación del rey y su iglesia. Eso lo veremos a partir del capítulo 5 de Apocalipsis. Ese pacto no se sostiene sobre hombres, ese pacto se sostiene sobre la obra de Cristo. Y está representada en 4 puntos, porque lo que está representando es justamente la universalidad del pacto y también la omnipresencia de la acción del pacto. Cuando él le dice a los discípulos, yo tengo que ir donde ustedes no pueden ir, se está refiriendo a que él tenía que venir como el Espíritu Santo, porque corpóreamente ni él ni los discípulos iban a tener el alcance, ni geográficamente ni en el paso del tiempo, de lo que el Evangelio tenía que hacerse. Y cuando dice que están llenos de ojos, si ustedes ven estos ojos que están en los anillos o en las ruedas, esto se llama escrutinio. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Es la capacidad que tiene Dios de vernos a nosotros, como se lo dijo a Samuel. Yo no veo la apariencia del hombre, sino que yo veo el corazón. Así es como Dios nos ve. Dios no ve lo que nosotros reflejamos hacia los demás. Dios ve lo más profundo, hasta los tuétanos de nuestra alma, o sea, hasta lo más profundo. Eso es lo que Dios ve. Entonces estos ojos alrededor de estas ruedas, de estos anillos, pactados en sí mismo, ofrecidos en sí mismo, el Padre y el Hijo, para sostener justamente la oferta de salvación que nos hizo a nosotros, una oferta que no puede ser quitada. Jesús lo dijo, de los que me diste ninguno he perdido, porque es una oferta que una vez que el Señor nos sella una vez y para siempre. Él comienza la obra, Él la perfecciona y Él la termina, así es como lo dice el escritor bíblico. Entonces esto
va a sostener la obra, y la obra completa es el trabajo que Cristo hizo, la obra terminada, va a sostener la obra en el paso del tiempo, la iglesia en el paso del tiempo, la iglesia no va a caer delante del enemigo, la iglesia no va a sucumbir, la iglesia va a permanecer, porque es Cristo quien la sostiene. La iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de un evangelista, la iglesia no es de un grupo de personas, la iglesia es de Cristo y Él la sostiene. Y camina la iglesia hacia donde Él la quiere llevar. Resulta que desde que Él fundó la iglesia en los tiempos de Éfeso, hasta el momento en que llegó Sardis, la iglesia había entrado en convulsión, en persecución, se había sincretizado con enseñanzas anti Dios, con enseñanzas contrarias a lo que Jesucristo había hecho. Se había caído en un tiempo de indulgencia, se había caído en un tiempo que creían que iban a comprar la salvación de las almas a través del dinero, de las acciones. Entonces Dios viene y le da un nuevo renacer a la iglesia, le da un recomenzar a la iglesia a través de el tiempo de la Reforma, y repito, inició allá en el año 1093, 1083 hasta el siglo XV, durante 500 años, donde al final quien viene y es más reconocido dentro de esa reforma es este señor Lutero. Es interesante cómo se le exalta a él tanto cuando él fue un perseguidor antisemita de los judíos, pero justamente eso es la idea que el enemigo hace. Trae a un hombre que Dios permitió, porque Dios permitió y lo usó, como pudo usar a Nabucodonosor, como utilizó al rey Ciro, como utilizó a Darío, como utilizó a Artajerjes, a pesar del hombre que era, porque Dios para su obra él puede utilizar una burra si quiere, incluso el mismo adversario si él quiere, porque Dios es todopoderoso. Y como decía una señora, cuando Dios habla, hasta el enemigo, hasta Satanás obedece. Lo que quiero decir con eso es que a Dios no lo limita la persona, no lo limita las circunstancias, no lo limita el tiempo. Dios dirige a su iglesia, y Pablo dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Entonces esa iglesia que está sostenida en esas cuatro ruedas, que está junto a cada uno de los seres vivientes, que es la obra de Cristo, que es Cristo mismo. Aquí no está hablando de nadie más que Cristo. Solamente que la iglesia que va a enseñar, la iglesia que tiene que enseñar, había caído justamente lo mismo que Israel, había caído en descrédito, se había equivocado de la enseñanza, y el Señor vino y empezó a enseñar él directamente cuando empezó a predicar. Cuando llamó a los apóstoles y les dijo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Les da una tarea a los apóstoles. Ellos inician en el periodo comprendido para Éfeso, según el Apocalipsis, pero por la persecución terminan sincretizándose con el paganismo, absorbiendo el paganismo, y viene y hay un punto de inflexión donde se separa justamente ese pensamiento pagano para tratar de traer un pensamiento más bíblico, y es en los tiempos de la Reforma. Debemos de reconocer y debemos de darle gracias a Dios por el tiempo de la Reforma, sin exaltar al ser humano dentro de esa obra, sino exaltando a Cristo, que es al que hay que exaltar y quien no comparte su gloria con nadie. Hacer lo contrario sería darle gloria a quien gloria no merece, porque el único que merece la gloria es el Señor. Ustedes pueden observar a mi mano derecha y a su mano derecha la obra que acabo de hablar, que está viendo Ezequiel en los cielos. Moisés la representó en la tierra, según lo que el Señor le dijo: vea lo que está en el cielo, el modelo que está en el cielo, y la representó en la tierra, en el tabernáculo. Entonces, cuando las ruedas caminaban, dice, los seres vivientes caminaban. Toda la obra caminaba, todo el carruaje caminaba, porque eso es como un carruaje donde va un rey subido. Todo el carruaje caminaba. Cuando las ruedas se detenían por el fuego que estaba en medio de ellas, que las guiaba, entonces todo se detenía. Porque quien estaba guiando, quien está llevando la obra de Cristo, está guiando la obra de Cristo, es el Espíritu Santo. Si usted ve abajo la posición del tabernáculo en medio del pueblo, donde hay oscuridad, pero hay luz donde está el tabernáculo,
Cuando la columna de fuego se levantaba, el pueblo caminaba. Cuando la columna de fuego se detenía, el pueblo se detenía. Cuando Dios se levanta para que la iglesia camine, la iglesia camina. Cuando Dios se detiene, la iglesia se detiene. No se detiene porque la iglesia vaya a sucumbir, sino se detiene porque Dios viene y hay espacios de tiempo, que es los que nos está enseñando justamente estas 7 iglesias de Apocalipsis, donde Dios como que reagrupa a su iglesia. Y eso fue lo que pasó en el siglo XV, cuando Dios reagrupó a su iglesia. Otra figura que nos puede ayudar a nosotros a entender un poco más lo que está viendo Ezequiel, lo que vio Daniel también, y lo que está viendo Juan en el Apocalipsis, es el arca del pacto siendo cargada por los sacerdotes. Esto que está aquí, esta arca del pacto que está viendo usted aquí, donde está arriba unos querubines, donde representa la gloria de Dios en el tabernáculo, donde representaba la gloria de Dios en el templo, que era cargada por 4 sacerdotes, es lo que él está viendo aquí en los cielos. Es lo que Ezequiel está viendo, es lo que Juan está viendo en el Apocalipsis. Solamente que estos sacerdotes ya no son hombres, sino que estos sacerdotes son Jesucristo. Jesucristo que vino a guiar a su iglesia, Dios mismo que vino a guiar a su iglesia. Y después dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para que guiara a su iglesia, que es la columna de fuego que se levanta y camina, que son las 4 ruedas, rueda sobre rueda, que caminan y hacen caminar a su iglesia. Eso lo dijo nuestro Señor en Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Eso es lo que está viendo Ezequiel. No son monstruos, no son bichos que salen del mar para comerse a la gente. Lo que está viendo es la obra de Cristo, la gloria de Dios. Nada más que nosotros leemos los evangelios y estamos viendo el proceso de la iglesia, mientras que él está viendo la obra terminada. Lo está viendo Ezequiel y lo está viendo también como terminado Juan en el Apocalipsis. Pero no olvidemos que dice que el aspecto de las ruedas y de su obra era semejante al color del crisólito. Y eso, por eso les dije que lo tomaran en cuenta, lo vamos a ver en este momento. Eso se lo está diciendo a la iglesia en Sardis. La iglesia, repito, se unió en Pérgamo, se unió al paganismo, pero tenía que pasar por un proceso de sufrimiento, tenía que pasar por un proceso de formación para que ésta se separara, para que ésta se alejara justamente de ese paganismo. Lastimosamente después vuelve a caer en lo mismo, pero eso lo vamos a ver cuando ya pasemos por Filadelfia y lleguemos hasta la Odisea. Ahorita concentrémonos en Sardis. Y dice que el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. ¿Qué era el crisólito? Porque si estamos hablando de la obra de Cristo, estamos hablando que esas ruedas son las que dirigen la obra de Cristo, que la obra de Cristo está representada en ese carruaje, que sobre eso está justamente el trono de Dios, el trono del Cordero como inmolado, que es lo que va a ver en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis Juan. Lo dice que eso que él está viendo tiene aspecto semejante al color del crisólito. El crisol era un recipiente, básicamente, que se utilizaba para fundir materiales, o sea, para fundir materiales preciosos a altas temperaturas, tal vez a 1500 grados de temperatura. A veces se hacía de arcilla, a veces se hacía como de un tipo de grafito, pero el oro, el níquel, todo lo que se iba a utilizar en el tabernáculo, todo lo que se iba a utilizar para el Señor se fundía ahí. Ese era el crisólito. Podía soportar temperaturas altísimas, entre los 1500 grados para arriba. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver eso en persona. Si ustedes lo ven aquí a la derecha, eso es el crisólito. Se ponen las barritas de oro ahí, o se pone el metal a fundir, se pone a temperaturas altísimas, y cuando ya eso se deshace, entonces se meten los moldes en los cuales va a tomar forma. Para que la iglesia se sostenga, para que la iglesia pueda tener
la fortaleza, la fuerza en el tiempo para que pueda recuperarse de las caídas, para que pueda recuperarse de los desvíos, para que la iglesia no sucumba. Puede sucumbir lo que sea. Ya no está Faraón, ya no está Darío, ya no están los romanos, ya no está Hitler, pero para que la iglesia se sostenga, para que en el paso del tiempo esto sea sostenido, la única forma es que se haga por medio del sufrimiento. Y el crisólido representa el sufrimiento, representa el molde donde se echa todo para que haya sufrimiento, y el sufrimiento hace que todo se haga en forma líquida y después se pueda moldear. Eso es el sufrimiento que la iglesia estaba recibiendo desde Pérgamo hasta este momento, donde lo mismo que Cristo pasó, lo mismo que Cristo sufrió, porque Él lo dijo muy claro. Él dijo que lo habían hecho con Él y que lo iba a hacer con los discípulos, que Él había sido perseguido y que la iglesia iba a ser perseguida. En el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Le está diciendo, yo sufrí y ustedes también han de sufrir. Por eso en la bienaventuranza última dice, bienaventurados los que por mi causa sean perseguidos y vituperados. ¿Por qué? Porque Él sabe, y Él sabía que la iglesia iba a ser perseguida y seguirá siendo perseguida, seguirá siendo blasfemada, seguirá siendo señalada, seguirá siendo o tratando de ser avergonzada. Ese es el sufrimiento que la iglesia tiene, y le está diciendo a Sardis, bueno, ahora van a entrar en un periodo de sufrimiento. Hay una separación que tiene que hacerse, y eso es justamente lo que Dios hace para poder escudriñarnos a nosotros, a ver si somos lo que decimos que somos como iglesia. Porque es muy fácil, mis hermanos, ser creyente en los tiempos buenos, en los tiempos de abundancia. Eso es muy fácil. Es muy fácil ser creyente cuando hay comida. Es muy fácil ser creyente cuando tenés el combustible para el carro, si tiene carro. Es muy fácil ser creyente cuando hay trabajo. Es muy fácil ser creyente cuando el dinero está entrando fácil a la casa. Eso es muy fácil. Pero ser creyente en los tiempos difíciles, eso es otra cosa. Por eso es que es un matrimonio, es un pacto entre el Padre y el Hijo, para que nosotros podamos sostenernos en ese pacto. Para que cuando los tiempos sean buenos, cuando haya abundancia o escasez, cuando haya enfermedad o en salud, no importa cuál sea el tiempo, nosotros nos podamos sostener, no por nuestras fuerzas, sino por el crisólido. Porque fundidos en Él, nosotros podemos ver realmente lo que somos en medio del dolor, en medio de la dificultad. Ezequiel dice en el verso 18 del capítulo 1 lo que él está viendo. Dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro. O sea, él está viendo unos ojos en las ruedas, y cuando yo lo veo, cuando usted lo ve, usted dice, esto es escrutinio, pero yo quiero explicarlo de una manera más clara. Entonces yo me voy a donde Pablo y le pregunto a Pablo, ¿cómo explicas esto que Ezequiel está viendo? ¿Cómo explicas esto que Juan está viendo? ¿Cómo lo ves a través de la revelación de la iglesia que se te dio a ti? Y Pablo le dice a los corintios, que también estaban en Asia, también estaban en esa zona. En el capítulo 3 de 1 Corintios, en el verso 10, le dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y préstele atención al verso 11 y a lo que subrayo en rojo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ¿qué hacemos si alguien viene y da una enseñanza que no es? ¿Cómo hacemos para identificarlo? ¿Cómo hacemos para saber si realmente esto es de Dios o no es de Dios? La última prédica que estuvo en la iglesia, nuestro hermano Esteban, al final él dijo algo en el cierre de la prédica que me llenó mi corazón realmente, porque cuando le preguntaron a él, ¿por qué usted está ahí? O sea, ¿por qué él se congrega con nosotros? ¿Por qué permanece ahí? La respuesta que él dio es porque he visto el cambio en mi vida y en la de mi familia. La única forma en que usted sepa si usted está en el lugar correcto, si usted realmente está aprendiendo la palabra correcta, es que haya cambio en nuestras vidas, que realmente cambiemos para bien, que cambiemos para la gloria de Dios. Si nuestras vidas siguen siendo las mismas, si nuestras vidas siguen siendo, resolviéndose de la misma manera,
con la misma receta. Entonces nosotros no estamos en el lugar correcto, porque entonces lo que estamos recibiendo es entretenimiento, estamos recibiendo cosas con estrategias humanas para sostener emociones humanas, y eso es lo que hace hoy en día la iglesia Laodicea, que no la voy a mencionar hoy, pero Laodicea, que es donde está metido todo el movimiento de fe en la cual estamos nosotros, solo que como un remanente enseñando la palabra correctamente. Dentro de la iglesia de la Odisea se entretiene a la gente, se le hace sentir bien, se le hace sentir como los campeones, como los chineados, las personas que deben de reclamarle los derechos a Dios. Y digo las personas que tienen que reclamarle los derechos a Dios porque eso significa la Odisea. Laos es pueblo y Diques es derecho. Entonces es la iglesia que llega y le dice a Dios, yo tengo el derecho, yo te reclamo, yo te exijo porque le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero cuando Dios viene y nos mete a nosotros en un momento de dolor, de sufrimiento dentro del crisol, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia? Ustedes van a pasar por el crisol, van a pasar por ese momento. Voy a calentar a alta temperatura para que queden los que son y se aparten los que no son. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y cómo se prueba ese fundamento? ¿Cómo se prueba realmente si usted y yo somos lo que somos? Decía nuestro hermano Esteban, porque mi vida ha cambiado y la de mi familia. Vean lo que dice el verso 12 de 1 Corintios 3 cuando Pablo habla de esta figura, de esta idea. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? La idea que estoy poniendo, que estoy planteando, no yo, sino la idea que plantea Ezequiel, la idea que plantea el libro del Apocalipsis, cuando el Señor dice que llama al arrepentimiento, cuando le dice que va a arrojar a Jezabel en cama para que se arrepienta, está hablando de aplicar el sufrimiento para edificar a la iglesia, para separar el que es, para realmente saber si la esposa lo ama. O la esposa dice que lo ama solamente cuando le compra anillos, cuando le lleva flores, cuando la lleva a pasear, pero no lo ama cuando tiene una necesidad. Recuerda lo que le dijo Job a su esposa, cuando ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Sin hablar mal de ella, sino la respuesta que Dios puso en el corazón de Job a través del Espíritu Santo, cuando él dice, hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Porque Dios es soberano. Nosotros tenemos que tener un corazón siempre receptivo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces él mete dentro de ese crisol el oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y súbalo usted a 1500 grados. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar solamente los materiales preciosos, tal vez diluidos, para poder hacer anillos, para poder hacer... Pero la hojarasca no, la hojarasca se va a quemar. Dígame, don Max. Pastor, tal vez una observación sobre eso que está hablando usted del crisol. Yo eso aquí en el laboratorio lo utilizamos. Ajá. Para fundir metales. Y lo que sucede es que cuando usted lleva eso a 1500, 1700 grados de temperatura, el material, el fino, por ejemplo, el oro, se aparta y todo lo que es basura sale y queda completamente afuera. Yo me imagino que esa es la idea de lo que quieren hablar del... Yo no lo llamo crisóleo, aquí se llama crisol. Así se llama, crisol. Lo que pasa, gracias Max, de verdad, por intervenir, porque de hecho eso es lo que hace Dios a través del sufrimiento. Claro, el sufrimiento en Cristo primero y después el sufrimiento en la iglesia. Eso es lo que va a pasar Sardis. Eso es lo que le está diciendo. Te voy a pasar por aquí. Te voy a pasar por este sufrimiento. Por supuesto. O sea, para mí se vuelve clarísimo. Claro. A través del sufrimiento y la prueba, él ve quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Exactamente. Así es. Porque es muy fácil, como digo mi hermano Max, es muy fácil ser creyente en los tiempos buenos. Eso es muy sencillo. Entonces ahí es donde se presenta el calor, se levanta la temperatura. Dice la obra
de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el verso 14, si permaneciere la obra, está hablando del oro, está hablando de la plata, está hablando de las piedras preciosas, está hablando de lo que a Dios le agrada, separado de lo que a Dios no le agrada. O sea, la doctrina que la gente pone en práctica, que es de Dios, apartado de la doctrina que no es de Dios. Lo que Dios pone como palabra para sostenernos a nosotros, que son sus mandamientos, que son sus preceptos, que es su guía a través del Espíritu Santo, lo apartamos de los tiempos de pizza, que los tiempos de picadillo, que el día del pollo, que el día del pato, y todo eso se va a quemar. Todo eso que las iglesias tienen para entretener a la gente, hoy en día todo eso se va a fundir, porque cuando viene la aflicción, eso no sostiene a nadie. Lo único que sostiene a una persona firme en Dios es la verdadera palabra de Dios administrada por el Espíritu Santo. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero viene una parte hermosa que subrayé en rojo. Si bien él mismo será salvo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Al que yo salvé, lo voy a meter en un periodo de prueba, pero no para condenarlo, sino para que se dé cuenta de quién es. Porque él sufrirá pérdida, o sea, se va a dar cuenta que eso no servía para nada, que lo que le están enseñando no servía para nada, que la doctrina que estaba recibiendo no servía para nada. Entonces va a ser salvo, aunque por fuego perdió todo lo que él consideraba, o ella consideraba, o ellos consideraban que era lo que los sostenía. Bueno, cuando usted y yo analizamos la Reforma, no desde un hombre, sino desde los 500 años en que ella fue evolucionando, y yo le pregunto a usted cuál fue la esencia realmente de lo que impulsó a los reformadores, que después se extendió por otros tiempos más, cuando ya vino Juan Calvino y vinieron otros que fueron parte de esa reforma. ¿Qué es la esencia de lo que Dios movió a través de los reformadores para sacar del fuego, para meter a más de 1500 grados a la iglesia en el siglo XV y separar justamente, como dijo nuestro hermano Max, la contaminación de lo que sí realmente es bueno, como es el oro o el material precioso? ¿Cuál es el eje central de la Reforma Protestante? El eje central, sin empezar a mencionar cada una de las cosas que después vinieron a cambiar esa forma de proceder equivocada que estaba en aquellas iglesias sincretizadas, que más bien se perseguía una a otra, los cristianos a los judíos a los cristianos a los cristianos. Eso que lo que no tenía era amor, lo único que tenía era un movimiento político que se dio desde Constantino. ¿Cuál fue el eje central que tocó esa iglesia de Sardis, o la iglesia en Sardis que Dios menciona ahí? No reconocía las autoridades de la iglesia católica romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. ¿Qué fue lo que hizo? Separar de lo que era el paganismo introducido, sincretizado desde los tiempos de Constantino, y decir, vamos a ir al cristianismo primitivo. O sea, vamos a devolvernos a la palabra, vamos a devolvernos a las sendas. Y eso fue lo que hizo la Reforma. Después se volvió a contaminar, pero en ese momento, a través de la aflicción, hubo una separación entre lo que era el paganismo y lo que era la verdad bíblica. Porque la Reforma consideró la verdad bíblica como única fuente de la palabra de Dios. O sea, la Biblia como fuente única de la palabra de Dios, y la fe como único camino hacia la salvación de las almas. Ya no era las indulgencias, ya no era el dinero que se pagara, ya no era por obras, o sea, ya no es, ni ha sido nunca. Pero me refiero que eso era lo que se le enseñaba a la gente. Bueno, si usted paga, si usted trabaja, si usted hace esto. Y mis hermanos, si usted analiza los tiempos de ahora, es lo mismo. Es una iglesia romana disfrazada hoy en día.
enseñándole a la gente que entre más actividades, entre más cosas haga, entre más se comprometa, entre más ocupado esté de lunes a domingo ahí, sirviéndole a un pastor, no estudiando la palabra, sino sirviendo, haciendo fiestas, haciendo shows, haciendo cosas, la gente se siente y dice, esto es lo que me mandó a hacer Dios. Y Dios no nos mandó a hacer eso. Ahorita lo vamos a ver, o lo vamos a ver conforme vamos avanzando dentro del Apocalipsis, esa llamada de atención, o sea, recuperar valores. Eso es lo que tenía que hacer la iglesia. Entonces entra dentro del crisol, entra dentro del fuego. Ese es el proceso que va a tener. Reconociendo la Biblia como única fuente y la fe como único camino. Apocalipsis 2:5. A Éfeso le dice justamente algo parecido, porque ahí inició el problema en Éfeso. Cuando hablo de Éfeso estoy hablando de la primera iglesia, la iglesia judía, la iglesia apostólica, la iglesia que se componía meramente de judíos y todavía no había gentiles incluidos ahí. Se fueron incluyendo después conforme Pedro y Pablo van predicando en Antioquia y van llevando el mensaje hacia donde Cornelio y se van extendiendo ellos en el mensaje. Pero la primera iglesia era judía 100%, eran gente que estaba identificado con el judaísmo primitivo. Por eso es que a Éfeso, cuando Éfeso empieza a distanciarse de la enseñanza primaria, de la enseñanza básica, el judaísmo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era judío, nadie lo puede negar. Por mucho que quieran negarlo, no lo puede negar. Él nació como judío, Él nació bajo preceptos judíos. Y Él vino a enseñarnos a nosotros, a explicarnos de qué se trataba cada una de esas figuras, para que hoy usted y yo entendamos el tabernáculo, entendamos cada una de estas figuras. Por eso a la iglesia en Éfeso Él le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haga las primeras obras. Las primeras obras es enseñe de nuevo como enseñaba antes, y no voy a venir a ti a quitarte el candelero, o sea, el entendimiento, si no se ha arrepentido. Esa fue la llamada de atención que le hizo a Éfeso. A Pérgamo, cuando se sincretiza, cuando se une, justamente le dice lo mismo, arrepiéntase, porque si no voy a venir a usted pronto y a pelear con la espada de mi boca, o sea, con la palabra verdadera. Voy a tener que tocar corazones, voy a tener que mover personas para que haya un sismo, para que haya un movimiento donde la gente se va a levantar, no en guerra, porque no es así, sino que se va a levantar a través de la palabra de Dios, la palabra que va a impactar corazones. Y eso es lo que Él le llama la atención a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntase. A Tiatira le dice exactamente lo mismo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, mis mandamientos, mis enseñanzas, lo que yo vine a dar, yo le daré autoridad sobre las naciones, regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, o sea, le voy a dar autoridad a la iglesia. A Sardis, que es la cuarta iglesia, no se aleja de ese mensaje. Porque el mensaje siempre es un llamado a volver a la palabra, es un llamado a volver a la senda, es un llamado a volver justamente a identificarse realmente con las enseñanzas de Moisés, los profetas, los escritos. Así fue como le dijo Jesús a los fariseos. Escudriñen las escrituras, vayan a Moisés, vayan a los profetas, vayan a los salmos, porque todo eso habla de mí. Y si usted y yo estamos estudiando el Apocalipsis, no podemos andar buscando otra cosa más que a Cristo. Esto habla de Él. ¿Hay eventos proféticos que están sucediendo? Sí, por supuesto. El Señor lo dijo en el capítulo 24. El capítulo 25 de Mateo lo describió perfectamente. Y Pablo lo desarrolló a la iglesia de Tesalónica. Y el Apocalipsis también lo va a desarrollar. Pero el centro del mensaje, cuando el Señor termina el mensaje con esa hermosa parábola de las vírgenes, cuando tocan la puerta porque quieren entrar, Él le dice, no las conozco. Y cierra la puerta. Y después dice, velad y orad porque el tiempo está cerca. Está hablando de conocerlo a Él en la intimidad de su enseñanza, en la intimidad de su mensaje, en la intimidad de su identidad. Él es de la tribu de Judá. Él es de la raíz de Isaí. Él es de la promesa que se le dio a David. Él es del pacto que se le dio a Abraham. Estoy hablando de todos estos hombres judíos. De un pueblo que
escogido por Dios, es bendecido por Dios, y Dios dijo muy claramente, al que te bendiga bendeciré, y al que te maldiga maldeciré. Esa es la llamada de atención. Por eso se lo está diciendo a Tiatira, se lo está diciendo a Pérgamo, se lo está diciendo a cada una de las iglesias. Vuelvan a la senda, regresen, recuerden de dónde han caído. Y a Sardis no le dice nada diferente, es la iglesia que está separándose, esa es la iglesia que está huyendo de ese sincretismo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto. ¿Qué es lo que le dice? Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, dice que conoce a Dios, le anda enseñando a la gente que representan a Dios, pero están muertos. Están muertos. Y le dice, vigile, sea vigilante, afirme las cosas que están por morir. Las cosas que están por morir es, empiece ya a dejar de lado lo que usted reconoce que a mí no me gusta. Vean, mis hermanos, si nosotros sabemos que a Dios no le agrada algo, que a Dios no le agradan algún tipo de fiestas paganas, que a Dios no le agradan algún tipo de conductas, y ya lo sabemos, deje, vigile, afirme eso que está por morir, déjelo de lado, deje de estarlo sosteniendo. En África, cuando van a capturar un monito, cuando ellos lo quieren o lo querían agarrar en los tiempos antiguos, no sé si ahora todavía lo harán, agarraban y le hacían un hueco a un coco y le metían una fruta pequeñita, y le hacían un hueco al coquito de forma de que la manita del mono entrara por el hueco. Entonces, cuando amarraban a un palo, a un árbol, a una pieza firme, amarraban el coquito, entonces el monito se acercaba, metía la manita, agarraba la fruta y trataba de sacar la mano y quedaba atrapado en la fruta. Y no podía. Entonces el monito veía venir a los cazadores hacia donde él, pero él no soltaba la fruta. Entonces él, con tal de no soltar la fruta, o sea, por la fruta, lo terminaban capturando. Entonces los vendían como mascotas. Pero lo que tenía que hacer ese monito era soltar la fruta y escapar y ser libre. Eso es lo que le está pasando a Sardis en ese momento. Afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que están haciendo está mal. Tienen que separarse. Tienen que apartarse de ese camino. Tienen que vivir. Usted dice que vive. Usted dice que tiene nombre de que vive, pero no está vivo, está muerto. ¿Qué está diciéndole? Yo, para entender eso, tengo que irme a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué están diciendo? En Juan 17:3 el Señor dice que es la vida. ¿Y qué es lo que se refiere él ahí cuando está describiéndole a Sardis eso? Él dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Eso es, mis hermanos, la vida. La vida es conocer al Padre y conocer al Hijo. Esa es la llamada de atención que Dios le está haciendo justamente a la iglesia en Sardis. Sepárese, conózcanme. Ya les han presentado muchos dioses falsos, ya les han presentado muchos santos, ya les han presentado muchas fiestas que no son mías, ya los han involucrado, los han metido en lo más profundo del paganismo y ustedes han absorbido todo eso. Apártense de eso. Apártense de eso, porque la palabra es lo que ustedes tienen que tener como guía y la fe es lo que tienen que tener como esperanza. Ese es el centro de la reforma. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, lo que está pasando es lo mismo que hoy en día, que la gente no quiere ver las figuras del judaísmo de Cristo, las figuras que realmente nos guían a Dios, no los quieren ver, no quieren conocer a Dios. Quieren conocer a un Dios que se preparan, un Dios que ellos se forman, pero no a nuestro Dios, no a nuestro Elohim, no es nuestro Señor. A nuestro Señor que dijo, aquí les dejo esto para que ustedes me conozcan. Jesús vino y explicó y dijo muy claramente, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplirlo, o sea, a enseñárselas, a darle fin. Jesús dijo muy claramente también, cuando les dijo a los discípulos y cuando le dijo a los fariseos principalmente, busquen en Moisés, busquen en los salmos, busquen en los profetas, porque hablan de mí. Así que es ver la correcta forma de las figuras. La palabra de Dios, cuando me enseña a mí en el Apocalipsis capítulo 5, cuando lleguemos a ese momento, no lo voy a explicar todo,
Pero cuando habla de las figuras celestiales en Apocalipsis capítulo 4, 6 al 8, capítulo 5, 6 al 14, capítulo 19, 4 al 5, en el 5 al 6 dice, y miré y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El escrutinio. El escrutinio de Dios. ¿El escrutinio para qué? ¿Para qué Dios hace escrutinio? ¿Para qué Dios nos pasa por el crisol? ¿Para qué Dios nos pone a altas temperaturas? ¿Qué dijo el Señor? Vaya a los profetas. Pregunte ahí. Bueno, vámonos a uno de los profetas. Preguntémosle a Isaías qué es lo que él está viendo en respecto a esto. Isaías, cuando habla de estos espíritus, de estos enviados a toda la tierra, que pueden hacer escrutinio de todo, escuche y préstele atención a esto, porque esto les va a traer a ustedes un entendimiento riquísimo de la palabra. Isaías 42 dice en el verso 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿A quién le dijo él eso? Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. A Jesús se lo dijo cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautizador y cuando estaba en el monte de la transfiguración. A él oí, dice, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Algunos dicen que está hablando de David, no está hablando de David, está hablando de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y escuche cómo va a ser la justicia, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia y las costas esperarán su ley. Pastor, ¿qué significa todo eso que está ahí? Esa figura que usted dice que Isaías me está hablando de Cristo, me está hablando de lo que va a pasar a futuro con esa iglesia que se sincretiza con Roma. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me gustaría agarrar y tener tiempo, mucho tiempo, muchas horas, si fuera toda la noche para hablar de este tema. Con solo Isaías 42 tendríamos un montón de información, pero voy a agarrar y voy a detallar los versos 2, 3 y 4. Con eso creo que nos va a ayudar a tener una buena idea. Cuando él dice, no gritará, ni alzará su voz en las calles, Zacarías nos explica, porque él nos dice, vaya a los profetas, ellos hablan de mí. Zacarías 4:6 dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Es que no hay nada que se escape de la línea fina donde Jesucristo aparece por todo lado, donde la obra de Cristo aparece por todo lado. Cuando Isaías está diciendo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle, o sea, no es con fuerza, no es con ejército, es con el espíritu. ¿Cuál espíritu? Esos 7 espíritus que le está diciendo a la iglesia de Sardis. No es peleando, no es levantándose ustedes unos contra otros, no es matándose. No es forzando a la gente, no es haciendo cruzadas. La única forma es que presenten la palabra y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en cada individuo. Pero también le dijo, no quebrará la caña cascada, no apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá juicio. ¿Qué le está diciendo? Cuando dice no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare por medio de la verdad. O sea, lo que está diciendo es que no va a agarrar la caña y la va a desechar. O sea, la iglesia había fallado, la iglesia se había sincretizado, pero no va a agarrar la caña y la va a quebrar y la va a botar. Las cañas cuando fallaban se quebraban y se echaban al fuego. Él dice, no la voy a desechar, no voy a agarrar el pabilo que ya está echando humo. No voy a agarrar y voy a botar el pabilo, no, lo voy a cortar, voy a cortarle la partecita que está mala y voy a dejar que tenga una buena luz para que ya no eche humo. ¿Cómo
entendemos nosotros en palabras de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Yo no vine a quitar las cosas. Eso es lo que les están enseñando mal a ustedes. Están agarrando mi libro, mi revelación, y se la están enseñando como que si yo hubiera desechado al pueblo judío, como si yo hubiera desechado mi ley, como si hubiera desechado a Moisés, como si yo hubiera desechado todo y ustedes los hubiera puesto al frente, porque a ellos los quité, los deseché. Pablo dice justamente, nos dice a los gentiles, no sean arrogantes, porque si Dios no tuvo de ellos miramiento para castigarlos, también a nosotros nos va a castigar. No sean arrogantes, no sean soberbios, porque no son ustedes los que dan la savia, sino la raíz la da las ramas, y ustedes fueron injertados ahí. Es lo que dice Pablo. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Qué fácil, es decir, ya la ley no es para nosotros. Sí, pero ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Un mandamiento que se dio en el desierto para que la gente llevara un palito, que cuando hacía popó hiciera un huequito y lo hiciera ahí para que no se contaminara. No, eso es un precepto de ordenamiento sanitario. La ley en sí, lo que Dios dice es: no matarás, no adulterarás, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio. Eso aplica para el creyente y para el no creyente, para todas las naciones. Yo no vine a quitar eso, yo vine a darle fuerza. Y todavía viene y dice: no cesará, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Qué es lo que está diciendo? No descansará ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra, en los países del mar. Y los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Los países del mar. ¿Quiénes son los países del mar? ¿Qué entiende un judío cuando está escuchando eso? Porque si usted no es judío, y yo no soy judío, y no nos vamos al judaísmo de Jesús, no vamos a entenderlo. ¿Qué está entendiendo un hombre de estos? ¿Qué está entendiendo una mujer de estas? Que los países del mar van a estar atentos. Pues muy sencillo, en Apocalipsis capítulo 17 lo dice muy claro quiénes son los países del mar. En el verso 1, ustedes ven a la derecha un mapa de lo que era el Imperio Romano en ese momento. Y está en el centro todo lo que es el mar Mediterráneo. Y él estaba sentado a las orillas del mar, o sea, sentado en el mar. A esa es a la que le va a decir más adelante la ramera, sentada en el mar, sentada en ese trono. Apocalipsis 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. ¿De quién está hablando? De Roma. Del Imperio Romano. Del Imperio Romano que se sincretizó con el cristianismo. Del Imperio Romano que se casó en Pérgamo. A ese Imperio Romano y a esas personas que están fundidas con esa forma de pensar, con esa forma de practicar, con esa forma de resolver, con esa forma, le dice: voy a llegar y voy a hacerles un juicio, voy a llegar y voy a actuar en ellos. Si bien es cierto, en el capítulo 17 ya es el último juicio, en Sardis él se está refiriendo al proceso de los juicios que van a empezar en el capítulo 6 de Apocalipsis, a los cuales inician con los sellos, que es a su pueblo. Después siguen las trompetas, que es justamente a los creyentes cristianos desobedientes, y después las copas de los juicios, que es a todas las naciones. Venga, dice, le voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Pero cuidado, se equivocan, mis hermanos. La gran ramera no solo es el catolicismo. No, la gran ramera es cualquier iglesia que incluso haya salido de ahí, a las cuales se le vayan a llamar las hijas de la ramera, lo vamos a ver más adelante, que utilizan el cuerpo de Cristo para obtener beneficios económicos. Porque la ramera es una prostituta que vende su cuerpo por dinero. Y hoy en día, la mayoría de la gente, lastimosamente y dolorosamente, lo que se llama la odisea, dolorosamente, mis hermanos, gracias que Dios es compasivo, y gracias que Dios llama, y que Dios mete entre el crisol, y que Dios viene y mete una aflicción fuerte para volver a sus hijos al sendero.
donde estamos usted y yo, bendito Dios por eso, pero tristemente todo va alrededor del dinero, todo va alrededor de generar aplausos, de reconocimiento, de entretener a la gente. Aquí no está, lastimosamente, muchos dirigentes, llámese de la iglesia romana o de la iglesia evangélica, que nace al final de cuentas de la romana, y lo vamos a ver más adelante, porque de ahí es donde nace todo. Lo que inició primero fue una iglesia como en Éfeso, judía completamente. Se sincretizó con la romana y se separa en el siglo XV. Al llamarle iglesia de Sardis, o la iglesia en Sardis, se separa, y después van a salir las iglesias fraternas, que serían las iglesias evangélicas. Cuando lleguemos nosotros a ese punto donde estudiemos a la iglesia de Filadelfia, de ahí sale. A esas le dice: han fornicado con los reyes de la tierra, moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quiere ver un poco dónde están esas personas que estaban sentadas ahí fornicando con el paganismo hoy en día? ¿Quiere ver esos reyes del mar, esos países del mar, esos países que están sentados hoy en día, no solo como estaban en aquel momento, sino hoy en día, traduciéndolo a nuestro tiempo? Ahí les dejo un mapita. Ahí usted puede ver esos mapas. Ahí puede ver Turquía, puede ver Francia, España, Italia. Todos estos países son países que después se volvieron conquistadores. Portugal, que llevaron este mensaje y este pensamiento al resto del mundo. Pero no el pensamiento de Cristo. El pensamiento del sincretismo romano, del sincretismo luterano, del sincretismo evangélico, que fue y permeó todo el mundo, y hoy en día nos olvidamos del judaísmo de Jesús. Ahí están los mapitas, ahí lo puede ver usted. ¿Sabía usted que el imperio alcanzó en el año 117, cuando Adriano, después de que Trajano viene y le deja a Adriano, lo adopta para que continúe él el legado de él en el imperio? No olviden este nombre, Trajano, Marco Ulpio Trajano. Lo vamos a ver cuando hablemos de los sellos de la bestia, cuando hablemos del 666, se refiere a este hombre. En el año 117, cuando Adriano hizo un pacto con los judíos para defenderse de las invasiones, pero después no les cumplió, sino que los persiguió para asesinarlos. El imperio alcanzó en el año 117, en manos de Trajano, 6 millones de kilómetros cuadrados, 90 millones de personas, donde estaban incluidos esclavos, que eran considerados propiedad, y estaban los cristianos también. Estaba ahí alrededor del mapa. Todo esto era Roma, y ahora todavía siguen estos países alrededor de Roma, o sea, de lo que era Roma, yéndose hacia el norte, hacia Europa. Eso es lo que se conocía como el Mare Nostrum, o sea, literalmente nuestro mar. Porque el Imperio Romano, mis hermanos y mis hermanas, fue de las más extensas ocupaciones de territorio en África, Europa y Asia, y al día de hoy todavía están ahí. La mayor prosperidad, o sea, el mayor auge, cuando el imperio alcanzó el punto más alto, fue con Trajano. Por eso le digo, no olviden a este hombre. Lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar justamente de la bestia. Todo eso alcanzó la zona de Gran Bretaña hasta Egipto. Conquistó todo Mesopotamia, Irak, lo que es hoy Turquía, toda la península ibérica, todo eso era el Imperio Romano. A Sardis él le dice, cuando este imperio en ese momento viene y empieza a conquistar con la mala enseñanza, una vez que Constantino viene y todavía en el siglo III todavía viene y continúa invadiendo, continúa en nombre del cristianismo, siguiendo a las personas, y después perseguirán en el nombre de Cristo a los judíos, y en el nombre de Cristo después perseguirán a los musulmanes y empezarán a matar gente en el nombre de Cristo, cuando Jesús decía que cuando a él lo insultaban, él bendecía, y en nombre de Cristo se mataba, se quemaba la gente, se asesinaba.
Se inventaron las famosas cruzadas. Por eso la iglesia de Sardis le dice, recuérdate de lo que has recibido y hoy guárdalo y arrepiéntete. Desde el primer capítulo de Apocalipsis, desde el primer versículo, él empieza a llamar la atención, a prestar justamente toda nuestra fuerza y conocimiento y entendimiento a todo lo que el Señor dejó escrito. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso él le dice a Sardis, verso 3, continuamos ahí en el capítulo 2. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no saldrás y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús solo está replicando las palabras que él dijo en el Mateo capítulo 24, cuando dijo de la higuera prended la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. No es Estados Unidos, no es Rusia, no es Francia, no es Costa Rica, no es Alemania, es Israel. De esa higuera prenda la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Generación, dejen de estar pensando en 40 años, en 80 años, en 70 años. Lo que Dios está diciendo básicamente ahí de una manera simple y sencilla es que todo tiene límite. Que todo tiene un término, que Él no va a permitir más allá de lo que ya Él estableció para que la gente se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa lo que ustedes piensen, al final de cuentas lo que yo estoy diciendo, aunque lo hayan distorsionado, aunque lo hayan cambiado, mis palabras permanecen en el tiempo. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Por eso le dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Le está diciendo a la iglesia en Sardis. Es lo mismo que con lo que cierra en el capítulo 25 sobre las vírgenes. Velad, pues no sabéis ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, velad es, estudien, prepárense, estén atentos. Pero también hay algo que le dice hermoso a esta iglesia cuando se va a separar, cuando va a tener ese cisma en el siglo XV al siglo XVII, esa separación, todo lo que se conoce hoy en día como la Reforma. Le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vestiduras blancas. ¿Qué son vestiduras blancas, Señor? ¿Se acuerdan lo que les dije? Vayan donde el profeta, pregúntenle, porque ya yo lo dije. Isaías 61. En Isaías 61, verso 10 dice, de gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuáles son las vestiduras blancas? Las vestiduras de salvación. Él nos salvó. Nos salvó para que nos podamos sostener en el paso del tiempo, para que nos podamos sostener como iglesia en el paso del acecho, del asedio. Y le dice a la iglesia en Sardis, para cerrar, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Qué significa eso? Sencillo. Nos vamos a Jesús de nuevo, porque Jesús lo está hablando aquí y Jesús está diciendo allá qué significa confesar su nombre. Cuando en Mateo capítulo 25, verso 31 dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, refiriéndose a eso que le está diciendo a Sardis, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Entonces ahí es donde va a confesar él nuestro nombre delante del Padre. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermosura.
Qué belleza, qué palabra, qué ricura es la que nos dejó el Señor acá. ¿Por qué agarrar y torcer todo esto? ¿Por qué agarrar y meterle tanta especulación, tanto amarillismo? ¿Por qué tratar de asustar a la gente cuando lo que está en este libro es pura compasión, pura misericordia, puro amor, pura esperanza? Pero no, especulemos y más ahora, asustemos a la gente. El Señor dice, todas esas cosas es necesario que ocurran. Terremotos, guerras, levantarse padre contra hijo, hermanos contra hermanos, persecuciones, pestes, hambres. Todo eso es necesario que ocurra, pero aún no es el fin. Pero cuando esas cosas sucedan, dice, erguíos, o sea, levante la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así cerramos hoy el mensaje a Sardis y esperemos para el otro lunes, si Dios lo permite y estamos con vida o el Señor no ha venido, entrar a la iglesia de Filadelfia, el amor fraterno. Es esa iglesia que nace después de la Reforma, es esa iglesia evangélica, porque los protestantes son personas todavía que siguen dentro del catolicismo, nada más que no ligados a la iglesia del tercer siglo, sino en otra doctrina. Pero de ahí nace el evangélico, nace la iglesia evangélica. Y a esa se le va a llamar Filadelfia. Amor fraterno. ¿Qué significa amor fraterno? Un sentimiento de afecto, cariño universal, que refiere a la relación propia entre hermanos. Ese es el amor fraterno. Ya no somos un número más, ya no somos las personas que somos vistas como los que generan plata, los que generan una fuerza laboral gratis para un grupo de personas. Ahora somos hermanos que nos amamos los unos a los otros, como la iglesia del primer siglo, que luchaba junta, que se preocupaba junta para salir adelante. Dejo de grabar en este momento para que podamos participar alrededor del mensaje. Recording stopped. No existen más motivos